Él planeó un viaje técnico en el desierto. En la estación de servicio, la empleada me pasó una nota. Busca tu nombre en Google ahora. ¿Mi nombre? Buscada por estafa en 3 países. Escapé por la puerta trasera. Pero debería haber sospechado mucho antes. Debería haber desconfiado cuando Ricardo apareció con ese reloj de 15,000 pesos. Dijo que se lo había regalado un cliente satisfecho, pero yo sabía que su salario como ingeniero no justificaba ni la mitad de eso. Sin embargo, elegí creer. Elegí ignorar lo que mis ojos estaban viendo. Todo comenzó en marzo, cuando empezamos a salir. Yo trabajaba como enfermera en el turno de noche, y él como ingeniero civil en una empresa pequeña. Al menos eso era lo que yo pensaba. Nos conocimos en un café cerca del hospital. Estaba agotada después de un turno de 12 horas y él se ofreció a pagar mi café. Tenía una sonrisa que hacía que cualquier mujer se derritiera. «Déjame pagarte esto», dijo, ya extendiendo la tarjeta hacia la mesera. Una mujer que salva vidas merece al menos un café gratis. Era encantador, atento. Siempre sabía exactamente qué decir. Después descubrí que eso también debería haber sido una señal de alarma. 3 meses después, cuando empezamos a salir más en serio, fue cuando noté las primeras inconsistencias. Ricardo vivía en un apartamento muy lindo para alguien que ganaba lo que él decía ganar. Cuando pregunté, se rió y dijo que había conseguido un precio especial porque conocía al dueño. Ya sabes cómo es. A veces los contactos ayudan, explicó, abriendo una botella de vino que costaba más que mi salario de una semana. Yo quería creer. Cuando estás enamorada, es fácil encontrar explicaciones para cualquier cosa. Tal vez era muy bueno ahorrando, tal vez tenía una herencia que no mencionaba, tal vez simplemente tenía suerte. El primer regalo caro llegó en nuestro 4.º mes de noviazgo, un collar de perlas que costaba al menos 3,000 pesos. Lo sabía porque había visto el mismo en un escaparate cuando pasé por el centro comercial con mi compañera de trabajo. «Ricardo, esto es muy caro», protesté cuando puso la cajita en mi mano. «Nada es demasiado caro para ti», respondió, besando mi frente. Además, conseguí un descuento especial. Siempre había un descuento especial. Siempre había una explicación que tenía sentido en la superficie, pero que me dejaba con una sensación extraña en el estómago. Como cuando me llevó a cenar a ese restaurante donde la cuenta salió 800 pesos y él pagó sin pestañear. O cuando sugirió que fuéramos a Cancún el fin de semana y él pagó todo. Pasajes, hotel 5 estrellas, cenas. ¿Cómo puedes pagar todo esto?, le pregunté una noche, mientras estábamos acostados en su cama, que tenía sábanas de una marca que solo veía en revistas. «Trabajo mucho, amor, y tengo algunas inversiones que salieron bien», dijo, pasando la mano por mi cabello. «¿Por qué te preocupas tanto por el dinero? Lo importante es que puedo cuidarte». Esa frase debería haberme hecho correr. Debería haber notado que me estaba condicionando para no hacer preguntas, para aceptar que él cuidaría de mí sin cuestionar cómo. Pero en ese momento me sentí protegida, amada, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que me valoraba. 6 meses después, pidió que viviéramos juntos. Dijo que había encontrado una casa perfecta para nosotros, en una zona cara de la ciudad. Cuando vi el lugar, se me cayó la mandíbula. 3 habitaciones, jardín, garaje para 2 autos, en una calle donde las casas costaban al menos $500,000 de pesos. «Ricardo, no podemos pagar esto», dije mirando la piscina en el patio trasero. «Claro que podemos. Conseguí un alquiler muy bueno, y con nuestros 2 salarios, pero yo hacía las cuentas en mi cabeza. Incluso sumando mi salario con lo que él decía ganar, apenas alcanzaba para pagar la mitad del alquiler de esa casa. Cuando le pregunté, se molestó por primera vez. «¿Por qué no confías en mí? Sé lo que estoy haciendo. ¿Siempre vas a estar dudando de todo?». Me sentí mal por cuestionar. Después de todo, él estaba siendo generoso. Quería construir una vida conmigo. ¿Quién era yo para echarle agua fría a sus sueños? ¿A nuestros sueños? Nos mudamos a la casa en septiembre. Fue cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. Ricardo empezó a viajar mucho por trabajo, siempre a ciudades diferentes, siempre por 2 o 3 días, siempre regresando con dinero extra. «Este proyecto dio una buena comisión», decía, poniendo un sobre grueso en el cajón de la mesita de noche. Yo trataba de espiar cuando no estaba mirando, pero el cajón siempre estaba cerrado con llave. Cuando pregunté por qué, dijo que era solo para mantener el dinero seguro, lejos de empleadas domésticas o cualquier persona que pudiera entrar en casa. Los viajes se volvieron más frecuentes. Una semana sí, una semana no. Siempre regresaba bronceado, relajado, con regalos caros para mí, perfumes importados, joyas, ropa de marca. Empezaba a sentirme como una muñeca siendo vestida por alguien que tenía mucho más dinero del que debería tener. ¿De dónde sale todo este dinero? «Ricardo», le pregunté una mañana, después de que llegara de otro viaje con un anillo de diamante. «Ya te expliqué. Trabajo duro. Tengo inversiones.
Hago algunos trabajos extras. ¿Por qué te pones paranoica? Otras mujeres estarían felices de tener un hombre que puede dar todo esto. Siempre hacía eso. Convertía mi preocupación legítima en algo negativo sobre mí, como si fuera ingrata, paranoica, problemática, y yo le creía. Empezaba a pensar que el problema era conmigo, que estaba siendo demasiado celosa o desconfiada, pero las señales se volvieron imposibles de ignorar cuando encontré los documentos. Estaba buscando un cargador de celular en el cajón de su escritorio cuando vi una carpeta con mi nombre. La abrí sin pensarlo mucho, creyendo que serían fotos nuestras o alguna sorpresa que estuviera planeando. Eran contratos. Contratos de préstamos, financiamientos, tarjetas de crédito, todos con mi firma. Todos con montos que me hicieron sentir mareada. 50,000 pesos aquí, 80,000 allá, 200,000 en una cuenta que nunca había visto. Mi firma estaba en todos los documentos, pero no recordaba haber firmado ninguno de ellos. Mi mano temblaba cuando hojeé los papeles. Había una solicitud de inversión de $500,000, a mi nombre, con una firma que parecía mía, pero que estaba absolutamente segura de que no era. ¿Qué estás haciendo? La voz de Ricardo me hizo saltar. Estaba parado en la puerta del estudio con una expresión que nunca había visto antes. Fría, calculadora, peligrosa. Yo estaba buscando un cargador y ¿decidiste meter las manos en mis cosas? Se acercó lentamente, como un depredador. Eso no es muy respetuoso, ¿no crees? Ricardo, ¿qué son estos papeles? ¿Por qué mi nombre está en todos estos contratos? Son inversiones que hicimos juntos. Firmaste todo. ¿Recuerdas? Cuando estábamos planeando nuestro futuro. Pero no recordaba. No recordaba haber firmado nada de eso. No recordaba haber autorizado préstamos de cientos de miles de pesos. No recordaba haber abierto cuentas en bancos que ni conocía. No recuerdo haber firmado esto, dije, mi voz saliendo más débil de lo que quería. Claro que recuerdas. Estábamos aquí mismo, en la sala. Estabas cansada después del turno. Firmaste todo para que yo pudiera manejar nuestras finanzas. Dijiste que confiabas en mí. Hablaba con tanta seguridad que empecé a dudar de mi propia memoria. Tal vez sí había firmado. Tal vez estaba tan cansada que no presté atención. Tal vez... Mira, amor, dijo, su voz volviendo al tono cariñoso de siempre. Sé que las finanzas te ponen nerviosa. Por eso me encargo de todo por ti. Estas inversiones van a asegurar nuestro futuro. Cuando nos casemos, vamos a tener una vida increíble. Casarnos. Era la primera vez que mencionaba el matrimonio de forma concreta. Y de repente, todo tenía sentido. Los regalos caros, la casa lujosa, los viajes, todo era una inversión. Una inversión en mí, en nuestra relación, en nuestro futuro juntos. Cerré la carpeta y dejé todo en el cajón. Elegí creer una vez más. Elegí confiar en el hombre que amaba, incluso cuando cada fibra de mi ser gritaba que algo estaba mal. 2 semanas después, formalizó la propuesta de matrimonio. Fue un jueves por la noche, después de que regresara de otro viaje de trabajo. El anillo era perfecto, exactamente de mi estilo, del tamaño correcto, con un diamante que brillaba como las estrellas. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó arrodillado en nuestra sala. Sí, respondí, sin dudar. Y esa noche, durmiendo abrazada al hombre que sería mi esposo, realmente creí que teníamos un futuro perfecto por delante. No tenía idea de que en pocos meses estaría escapando por la puerta trasera de una estación de servicio, descubriendo que mi nombre estaba siendo buscado por la policía de 3 países. No tenía idea de que todas esas señales que elegí ignorar eran en realidad los primeros pasos de un plan que me transformaría de novia feliz en fugitiva internacional. Lo último que recuerdo de esa noche fue Ricardo susurrando en mi oído: «Ahora eres mía para siempre». En ese momento me pareció romántico. Hoy sé que era una amenaza. Los primeros 3 días después de huir de la estación de servicio fueron los peores de mi vida. No podía usar mi tarjeta de crédito, no podía ir a mi banco, no podía ni siquiera llamar a mis pocas amigas porque no sabía si la policía ya estaba monitoreando mi teléfono. Me quedé en un motel barato en las afueras de la ciudad, pagando en efectivo que tenía en mi cartera. El lugar olía a humedad y cigarrillos, pero era lo único que podía permitirme sin dejar rastro. Cada vez que escuchaba sirenas en la calle, el corazón se me aceleraba pensando que venían por mí. La empleada de la estación me había salvado la vida con esa nota. Se llamaba Carmen, y cuando logré contactarla desde un teléfono público, me contó que había visto mi foto en un boletín policial que llegó a su correo del trabajo. «Tu novio preguntó específicamente si había internet en la estación», me dijo. «Dijo que necesitabas buscar algo urgente en Google. Eso me pareció raro. Así que busqué tu nombre yo misma». Carmen había encontrado mi nombre en listas de búsqueda internacional. Estafa bancaria en México, fraude de identidad en Colombia, lavado de dinero en Panamá, montos que sumaban más de $2 millones.
Mi foto estaba en todas partes, junto con una descripción que coincidía perfectamente conmigo. ¿Cómo es posible?, le pregunté, mis manos temblando mientras sostenía el teléfono público. No sé, mija, pero tu novio parecía muy tranquilo cuando te dejó ahí, como si supiera exactamente lo que ibas a encontrar. Esas palabras me helaron la sangre. Ricardo sabía. Había planeado que yo descubriera todo en ese momento, en ese lugar específico. Había planeado dejarme abandonada en el desierto, a kilómetros de cualquier lugar, para que la policía me encontrara primero que cualquier ayuda. Desde el motel, empecé a buscar información sobre mi propia situación. Usé la computadora de la recepción, pagando por horas. Lo que encontré me dejó sin aire. No solo estaba acusada de crímenes que no había cometido, también estaba oficialmente declarada como propietaria de empresas fantasma en 3 países. Empresas que habían movido millones de dólares en transacciones fraudulentas. Mi firma estaba en documentos de constitución de sociedades, en contratos de compraventa de propiedades, en préstamos bancarios masivos. Todo comenzaba a tener sentido. Los viajes de trabajo de Ricardo, los documentos que encontré en su escritorio, las firmas que no recordaba haber hecho. Él había estado construyendo una identidad criminal para mí durante meses, tal vez años, mientras yo creía que estábamos construyendo un futuro juntos. El cuarto día, decidí arriesgarme a ir a mi apartamento anterior, el que tenía antes de mudarme con Ricardo. Necesitaba mis documentos originales, algo que me ayudara a probar mi identidad real. Esperé hasta la madrugada y me escabullí por la escalera de emergencia. Mi antigua casera, doña Mercedes, casi se desmaya cuando me vio. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué haces aquí? La policía vino preguntando por ti hace 2 días. ¿Qué les dijiste? Que te habías mudado con tu novio hace meses. Le di la dirección de la casa donde vives ahora. Mi corazón se hundió. Si la policía había ido a la casa, Ricardo ya sabía que estaba siendo buscada oficialmente. Probablemente ya había desaparecido, llevándose todo lo que pudiera. Doña Mercedes, necesito que me haga un favor. ¿Todavía tiene la caja donde guardé algunas cosas cuando me mudé? Ella asintió y me llevó al sótano. En una caja polvorosa encontré mi pasaporte original, certificados de nacimiento, diplomas, fotografías familiares, documentos que probaban quién era realmente antes de que Ricardo entrara en mi vida. Pero cuando intenté usarlos, descubrí la magnitud del problema. Mi identidad había sido tan profundamente comprometida que incluso los documentos auténticos parecían sospechosos. Había tantas versiones falsas de mi información circulando que las autoridades no podían distinguir cuál era real. Intenté ir a mi banco para cerrar mis cuentas y recuperar lo que quedara de mis ahorros. El gerente me miró con desconfianza desde el momento que entré. Señora, tengo que informarle que sus cuentas han sido congeladas por orden judicial, me dijo. Y debo notificar a las autoridades de su presencia aquí. Salí corriendo antes de que pudiera hacer la llamada. Intenté contactar a un abogado, pero ninguno quería tomar mi caso. Los pocos que aceptaron reunirse conmigo fueron claros. Limpiar mi nombre sería casi imposible. Las evidencias en mi contra eran abrumadoras, y el hecho de que hubiera huido me hacía parecer culpable. Su mejor opción es entregarse y negociar, me dijo uno de ellos. Tal vez puedan reducir la condena si coopera, pero yo sabía que entregarme significaba que Ricardo y quien fuera que estuviera trabajando con él se saldrían con la suya. Significaba aceptar una vida en prisión por crímenes que no había cometido, mientras ellos seguían libres, probablemente buscando a su próxima víctima. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Si no podía limpiar mi nombre a través de los canales legales, tendría que encontrar otra manera. Tendría que vivir en las sombras, al margen de la sociedad, hasta encontrar la forma de demostrar mi inocencia y destruir a quienes me habían puesto en esta situación. Conseguí trabajo en una cocina de un restaurante pequeño, donde me pagaban en efectivo y no preguntaban por documentos. El dueño, un hombre mayor llamado Don Raúl, me contrató después de verme lavar platos durante 6 horas seguidas sin queja. No me importa quién seas o de dónde vengas, me dijo. Solo necesito a alguien que trabaje duro. Viví así durante semanas, trabajando de día, investigando de noche, usando computadoras de cibercafés para buscar información sobre Ricardo, sobre su familia, sobre las empresas donde supuestamente había trabajado. Lentamente empecé a descubrir que nada de lo que me había dicho era verdad. La empresa donde decía trabajar no tenía registro de él. La universidad donde supuestamente estudió nunca había tenido un alumno con su nombre. Incluso su apartamento, donde nos conocimos, estaba alquilado bajo una identidad falsa. Ricardo no existía, al menos no como yo lo conocía. Era una fantasía cuidadosamente construida para atraparme en su red. Y entonces, una noche mientras revisaba registros públicos en un cibercafé, encontré algo que me heló la sangre. Una nota necrológica de un periódico local de hace 2 años. Ricardo Mendoza, ingeniero civil,
Había muerto en un accidente automovilístico en 2019. Mi novio estaba usando la identidad de un hombre muerto. Descubrir que Ricardo estaba muerto desde 2019 me llevó por un camino que nunca imaginé. Si el hombre con quien había vivido no era Ricardo Mendoza, entonces ¿quién era? Y más importante, ¿quiénes eran todas las personas que conocía como su familia? Empecé a investigar desde el principio. La casa donde vivíamos estaba registrada a nombre de Elena Vázquez, la mujer que conocía como su madre. Pero cuando busqué información sobre ella, encontré algo perturbador. Elena Vázquez tenía antecedentes penales por fraude de identidad en los años 90. Había cumplido 3 años de prisión por crear documentos falsos y vender identidades robadas. Al salir de la cárcel, supuestamente se había reformado y había abierto una pequeña notaría. Pero ahora todo encajaba. La notaría era la fachada perfecta para seguir falsificando documentos. Decidí vigilar la casa donde había vivido con el falso Ricardo. Me quedé escondida en un café al otro lado de la calle durante horas, observando quién entraba y salía. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. El hombre que conocía como Ricardo llegó a la casa en un auto diferente, acompañado de una mujer joven que nunca había visto. Los dos entraron como si fuera su hogar. Una hora después, salió solo y se dirigió al auto. Pero esta vez vi claramente su rostro bajo la luz del día. No era el mismo hombre con quien me había comprometido. Era similar. Sí, la misma altura, el mismo color de cabello, facciones parecidas. Pero definitivamente era otra persona. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta? ¿Cómo había vivido con alguien por meses sin notar que era un impostor? Entonces recordé los últimos meses de nuestra relación. Ricardo había empezado a usar barba, algo que antes no hacía. Había cambiado su corte de cabello. Había comenzado a usar lentes, diciendo que tenía problemas de vista por el trabajo. Incluso su manera de hablar había cambiado sutilmente, algo que atribuía a que estaba bajo estrés laboral. No había sido una transformación gradual. Había sido un reemplazo gradual. Seguí al impostor durante varios días. Descubrí que su rutina incluía visitas regulares a un taller mecánico en el otro lado de la ciudad. El taller estaba registrado a nombre de Mario Vázquez, hermano de Elena. Cuando busqué información sobre Mario, encontré que también tenía antecedentes por falsificación de documentos y estafa. La familia completa estaba involucrada en actividades criminales. Una tarde, mientras observaba el taller desde un restaurante cercano, vi algo que me hizo entender la magnitud de la operación. Llegaron 3 autos diferentes, todos conducidos por hombres que se parecían al falso Ricardo. Todos tenían aproximadamente la misma edad, la misma complexión, el mismo estilo. Entraron al taller y salieron 1 hora después, pero habían intercambiado autos. Uno de ellos salió con el auto que había llegado manejando otro. Era como si estuvieran rotando identidades junto con los vehículos. Decidí arriesgarme a hablar con algún vecino del taller. Una señora mayor que tenía una tienda de abarrotes en la esquina me contó algo escalofriante cuando le pregunté sobre el negocio de enfrente. Ese taller lleva años ahí, pero es muy raro, me dijo mientras ordenaba latas en su estante. Los dueños cambian constantemente. A veces es un muchachito rubio, otras veces es moreno, pero siempre tienen el mismo nombre en los papeles. ¿Qué quiere decir? Que todos se llaman igual, pero son personas diferentes. Mi difunto esposo decía que era una familia de gemelos, pero yo creo que están haciendo algo ilegal. La señora tenía razón. La familia Vázquez había perfeccionado un sistema donde múltiples personas operaban bajo las mismas identidades. Por eso era tan fácil para ellos crear documentos falsos y manejar múltiples estafas simultáneamente. Pero lo que me aterró fue darme cuenta de que yo no había sido su primera víctima. Si tenían un sistema tan elaborado, significaba que habían hecho esto antes. Muchas veces. Empecé a buscar en registros de matrimonios y defunciones. Lo que encontré me quitó el sueño por días. Durante los últimos 10 años, había habido al menos 5 mujeres que se habían casado con hombres llamados Ricardo Mendoza en diferentes ciudades del país. Todas habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas dentro del primer año de matrimonio. Una supuestamente se había suicidado. Otra había muerto en un accidente automovilístico. Una más había desaparecido durante unas vacaciones en la playa, presumiblemente ahogada. Sus bienes siempre habían sido heredados por sus esposos, quienes después desaparecían sin dejar rastro. Yo era la siguiente en la lista. La diferencia era que había escapado antes de que pudieran completar su plan, pero necesitaba entender por qué me habían elegido a mí. ¿Qué tenía de especial que los había hecho invertir tanto tiempo y esfuerzo en crear una relación falsa conmigo? La respuesta llegó cuando finalmente pude acceder a mis registros bancarios completos a través de un contacto que trabajaba en el banco. Lo que vi me dejó sin respiración. No solo habían usado mi identidad para obtener préstamos fraudulentos,
También habían vaciado sistemáticamente mi cuenta de ahorros, habían accedido a un fondo de retiro que ni siquiera sabía que tenía, y habían usado mi información para reclamar una herencia de una tía abuela que había muerto el año anterior. En total, habían robado más de $500,000 que legítimamente me pertenecían. Dinero que yo no sabía que existía, pero que ellos habían identificado a través de sus conexiones en la notaría donde trabajaba Elena. Había sido seleccionada como víctima porque era huérfana, sin familia cercana que hiciera preguntas, porque trabajaba turnos de noche y tenía pocos amigos, porque tenía activos que podían ser robados sin que nadie se diera cuenta inmediatamente. Había sido la víctima perfecta para su esquema perfecto, pero ahora sabía la verdad. Y por primera vez, desde que había huido de la estación de servicio, sentí algo más que miedo. Sentí rabia, una rabia fría y calculada que me hizo entender que no iba a ser solo otra víctima más en su lista. Iba a ser su peor pesadilla. 3 meses después de descubrir la verdad sobre la familia Vázquez, mi vida se había convertido en algo que nunca imaginé. Vivía con una identidad falsa que había comprado por $2,000 a un falsificador en el mercado negro. Me llamaba Carmen Delgado y trabajaba limpiando oficinas en el turno de noche. La ironía no se me escapaba. Mientras ellos usaban mi identidad real para cometer crímenes, yo tenía que usar una identidad falsa para sobrevivir honestamente. Había intentado todo para limpiar mi nombre real. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que tenía escondidos en efectivo, pero después de 2 meses de trabajo, las noticias fueron devastadoras. «Es imposible», me dijo el licenciado Morales durante nuestra última reunión. «Hay demasiada evidencia en su contra. Documentos firmados, videos de cámaras de seguridad donde aparece haciendo transacciones, testimonios de empleados bancarios que juran que la vieron en persona. Pero yo nunca estuve en esos lugares», insistí. «Eso dice usted, pero las pruebas dicen lo contrario. Además, el hecho de que haya huido y esté usando documentos falsos no ayuda a su caso». El licenciado tenía razón. Cada día que pasaba viviendo como Carmen Delgado, mi situación legal empeoraba. Pero la alternativa era entregarme y pasar décadas en prisión por crímenes que no había cometido. El trabajo de limpieza me daba acceso a oficinas después de horarios, donde podía usar las computadoras para seguir investigando a la familia Vázquez. Había descubierto que su operación era mucho más grande de lo que pensaba. No solo robaban identidades para cometer fraudes bancarios, también vendían documentos falsos a inmigrantes indocumentados, lavaban dinero para carteles pequeños y operaban una red de casas de empeño donde blanqueaban objetos robados. Elena, la supuesta madre de Ricardo, era la cabeza de todo. Había construido un imperio criminal usando su notaría como base de operaciones. Sus 3 hijos varones se turnaban para usar diferentes identidades según la estafa que estuvieran ejecutando. El que yo conocí como Ricardo era en realidad Javier, el hijo menor. Tenía un talento especial para seducir mujeres y ganarse su confianza. Las otras víctimas habían caído en la misma trampa que yo, pero también descubrí algo que me dio esperanza. Los Vázquez tenían enemigos. Habían estafado a gente poderosa que no se quedaba de brazos cruzados. Un empresario llamado Don Aurelio había perdido $200,000 en uno de sus esquemas y había contratado investigadores privados para rastrearlos. Decidí contactar a Don Aurelio. Fue arriesgado, pero necesitaba aliados. Lo encontré en su oficina una noche después de terminar de limpiar el edificio donde trabajaba. ¿Usted es una de las víctimas de los Vázquez?, preguntó después de que le expliqué mi situación. Sí, y creo que podemos ayudarnos mutuamente. Don Aurelio era un hombre de unos 60 años, con la presencia de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Había hecho su fortuna en la construcción y no le gustaba que lo estafaran. Yo he estado buscando a esa familia por 2 años, me dijo. Mis investigadores han encontrado algunas cosas, pero necesitamos más evidencia para que la policía actúe. Yo puedo conseguir esa evidencia, le dije. Conozco sus rutinas, sus ubicaciones, cómo operan. Llegamos a un acuerdo. Don Aurelio me pagaría por información que pudiera usar contra los Vázquez. Y a cambio, él usaría sus contactos para tratar de limpiar mi nombre cuando tuviéramos suficiente evidencia contra ellos. Pero tiene que entender algo, me advirtió. Incluso si logramos exponer a los Vázquez, su nombre puede que nunca se limpie completamente. Una vez que está en las listas internacionales, es muy difícil salir. Sus palabras me dolieron, pero ya había empezado a aceptar esa realidad. Tal vez nunca podría volver a ser quien era antes. Tal vez tendría que vivir siempre como Carmen Delgado, siempre mirando por encima del hombro, siempre al margen de la sociedad. Pero al menos podría asegurarme de que los Vázquez pagaran por lo que me habían hecho y por lo que les habían hecho a todas las otras mujeres. Empecé a trabajar como espía. Durante el día limpiaba oficinas, pero por las noches vigilaba a la familia. Fotografié sus reuniones, grabé sus conversaciones cuando pude acercarme lo suficiente.
Documenté sus rutinas. Descubrí que Elena tenía un libro donde registraba todas sus operaciones. Lo guardaba en una caja fuerte en su casa, pero había visto dónde ponía la combinación. El libro contenía nombres de víctimas, montos robados, métodos utilizados. Era evidencia suficiente para destruirlos. También descubrí algo que me heló la sangre. Tenían planeada su próxima víctima. Una maestra joven llamada Patricia que acababa de heredar una casa de su abuela. Javier ya había empezado a acercarse a ella usando una nueva identidad. No podía permitir que le hicieran a Patricia lo que me habían hecho a mí. Una noche, después de semanas de preparación, decidí actuar. Sabía que Elena salía todos los martes a jugar póker con sus amigas. La casa estaría vacía excepto por Javier, que usualmente se quedaba viendo televisión en su cuarto. Entré por la ventana trasera que sabía que Elena nunca cerraba bien. La casa estaba oscura y silenciosa. Pude llegar hasta el estudio donde estaba la caja fuerte sin hacer ruido. La combinación era la fecha de nacimiento de Elena, típico de alguien tan narcisista. La caja fuerte se abrió sin problemas, y ahí estaba el libro, junto con pasaportes falsos, fajos de billetes y joyas que reconocí como pertenecientes a algunas de las víctimas. Estaba fotografiando las páginas del libro con mi celular cuando escuché pasos en la escalera. Javier había bajado a buscar algo de comer a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. Me quedé inmóvil detrás del escritorio hasta que escuché que subía de nuevo. Terminé de fotografiar el libro, tomé algunos de los pasaportes falsos como evidencia adicional y salí por donde había entrado. Esa misma noche le envié todo a don Aurelio. Las fotografías mostraban claramente los crímenes de la familia, incluyendo mi caso y los de al menos 12 mujeres más. «Esto es oro puro», me dijo cuando nos reunimos al día siguiente. Con esta evidencia, la policía no tendrá más remedio que actuar. Pero cuando presentamos la evidencia a las autoridades, descubrí que incluso con pruebas contundentes, las cosas no eran tan simples. La policía quería saber cómo habíamos obtenido la información. Cuando les dijimos que había sido a través de una investigación privada, empezaron a hacer preguntas incómodas sobre mi identidad. ¿Usted es Carmen Delgado o María Elena Santos?, me preguntó el detective a cargo del caso. Habían descubierto mi identidad real. Mi foto había sido reconocida por el sistema cuando presenté la denuncia. Ahora no solo tenía que preocuparme por los Vázquez, sino también por ser arrestada por usar documentos falsos. Don Aurelio usó sus contactos para conseguirme un poco más de tiempo, pero la situación era insostenible. Los Vázquez seguían libres porque el proceso legal tomaría meses, y yo estaba viviendo prestado con una identidad que ya había sido descubierta. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Si el sistema legal no podía protegerme ni hacer justicia, tendría que tomar las cosas en mis propias manos. Era hora de dejar de ser la víctima y convertirme en la cazadora. Mi plan era simple pero efectivo. Si los Vázquez podían usar mi identidad para destruirme, yo podía usar sus propios métodos contra ellos. Durante semanas estudié sus patrones, sus debilidades, sus miedos, y descubrí que tenían uno muy grande: el miedo a que sus clientes criminales descubrieran que los habían estafado. La familia no solo robaba a víctimas inocentes como yo, también estafaban a narcotraficantes pequeños, lavando su dinero pero quedándose con porcentajes más altos de los acordados. Era un juego peligroso que hasta ahora les había funcionado porque eran muy cuidadosos cubriendo sus rastros. Pero yo había encontrado la manera de exponer sus robos internos. En el libro de Elena había encontrado los nombres de 3 grupos criminales que habían sido estafados sin saberlo. El más importante era el de un hombre llamado El Lobo, quien creía que Elena había lavado $200,000 para él, cuando en realidad solo había procesado $120,000. Los $80,000 restantes habían ido directo a las cuentas personales de la familia. Don Aurelio me había conseguido contacto con un hacker que trabajaba para él, por $5,000. El hacker pudo infiltrar las cuentas bancarias de los Vázquez y obtener todos los registros de transacciones de los últimos 2 años. Los números no mentían. Elena había robado sistemáticamente a sus clientes criminales, confiando en que nunca harían las cuentas correctamente o que tendrían miedo de reclamar por tratarse de dinero ilegal. Se había equivocado. Mi primer movimiento fue enviar anónimamente toda la información sobre los robos a El Lobo. Incluí copias de las transacciones bancarias, fotografías del libro de Elena donde confesaba sus estafas, y la dirección exacta de la notaría y la casa familiar. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. 3 días después, la notaría de Elena amaneció con las ventanas rotas y grafiti amenazante en las paredes. Alguien había entrado durante la noche y había destrozado todo el interior. Los archivos estaban desperdigados, las computadoras habían sido robadas y habían dejado un mensaje muy claro pintado en la pared.
Los ladrones pagan con sangre. Elena tuvo que cerrar la notaría temporalmente. Sin su base de operaciones, la familia perdió su principal fuente de ingresos legítimos y su fachada para las actividades ilegales. Pero eso era solo el comienzo. Mi segundo movimiento fue más personal. Sabía que Javier estaba cortejando a Patricia, la maestra que sería su próxima víctima. Había estado haciéndose pasar por un doctor veterinario llamado Alejandro Ruiz. Patricia ya había empezado a enamorarse de él. Decidí salvar a Patricia y usar la situación para tender una trampa a Javier. Me acerqué a Patricia en el café donde solía almorzar después de sus clases. Me hice pasar por una investigadora privada que trabajaba para una compañía de seguros. Señorita, ¿usted conoce a un hombre llamado Alejandro Ruiz?, le pregunté, sentándome en su mesa. Sí, ¿por qué?, respondió, inmediatamente alerta. Estamos investigando fraudes de seguros y su nombre ha aparecido en varios casos. ¿Podría decirme desde cuándo lo conoce? Le mostré una carpeta con fotografías de Javier usando diferentes identidades. Fotos donde aparecía como Ricardo conmigo, como Miguel con otra mujer, como Alejandro con ella. Patricia palideció al ver las imágenes. No entiendo, murmuró. Alejandro es veterinario. Me mostró su clínica. Esa clínica pertenece al verdadero Alejandro Ruiz, quien murió en un accidente hace 6 meses. El hombre que usted conoce está usando su identidad. Patricia empezó a llorar cuando le expliqué el patrón de estafas de la familia. Le conté sobre las otras mujeres, sobre sus métodos, sobre lo que me habían hecho a mí. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Ya le di acceso a mi cuenta bancaria para unas inversiones que íbamos a hacer juntos. Vamos a usar eso contra él, le dije. Pero necesito que confíe en mí y haga exactamente lo que le diga. El plan era arriesgado pero brillante. Pero Patricia seguiría actuando como si no supiera nada, pero instalaríamos cámaras ocultas en su casa y grabaríamos todas las conversaciones con Javier. Cuando él viniera a pedirle que firmara documentos o le pidiera más dinero, tendríamos evidencia en video. Además, don Aurelio había conseguido que un policía de confianza participara en la operación. El oficial Méndez estaba cansado de que los Vázquez se escaparan por tecnicismos legales y quería atraparlos en flagrante. Patricia resultó ser una actriz natural. Durante 2 semanas actuó como la novia enamorada, mientras las cámaras grababan cada interacción con Javier. Lo capturamos falsificando su firma, robando dinero de su cuenta y, lo más importante, hablando por teléfono con Elena para reportar el progreso de la estafa. En una de esas conversaciones telefónicas, Javier mencionó algo que me heló la sangre. Ya casi termino con esta. En 2 semanas más la eliminamos y nos quedamos con todo, igual que hicimos con María Elena. Era la confesión que necesitaba. No solo admitía que me habían estafado, sino que confirmaba que habían planeado matarme. Mientras recolectábamos evidencia contra Javier, yo seguía trabajando en los otros frentes. Había enviado información a 2 grupos criminales, más que habían sido estafados por Elena. La presión sobre la familia aumentaba cada día. Mario, el hermano de Elena, había cerrado el taller mecánico después de que apareciera muerto con señales de tortura en su auto. Los clientes criminales estaban mandando un mensaje muy claro. Elena había intentado huir del país, pero don Aurelio había usado sus contactos para ponerla en listas de vigilancia migratoria. Estaba atrapada, perdiendo dinero y aliados cada día. El golpe final llegó cuando menos lo esperaba. Javier había citado a Patricia en un restaurante para pedirle que firmara los documentos de transferencia de propiedad de su casa. Según nuestro plan, Patricia llevaría una grabadora y se excusaría para ir al baño mientras el oficial Méndez y yo escuchábamos desde una mesa cercana. Todo salió perfecto hasta que Elena apareció inesperadamente en el restaurante. Me vio inmediatamente. Nuestros ojos se cruzaron a través del salón y vi el reconocimiento en su mirada. Durante meses había vivido con miedo de ese momento, pero cuando finalmente llegó, me sentí extrañamente tranquila. Elena se dirigió directamente hacia nuestra mesa, ignorando a Javier y Patricia. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y desesperación. «Tú eres la que nos está destruyendo», dijo en voz baja, sentándose junto a mí. «María Elena Santos, la que se supone que debería estar muerta». «Me conoces por María Elena», respondí manteniendo la voz calmada. «Pero ahora prefiero que me llames por mi nuevo nombre, tu peor pesadilla». El oficial Méndez se acercó disimuladamente a nuestra mesa. Las cámaras seguían grabando. Patricia mantenía a Javier distraído en su conversación. «¿Qué quieres?», preguntó Elena. «¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué te tomará para que nos dejes en paz?» «Quiero justicia», respondí. «Quiero que paguen por lo que me hicieron y por lo que les hicieron a todas las otras mujeres». Elena se rió con amargura. «¿Justicia? Tú ya estás muerta para el mundo. Tu nombre está sucio para siempre. Incluso si nos destruyes,
Nunca podrás volver a ser quien eras. Tenía razón, y ambas lo sabíamos. Pero ya no me importaba. Había aceptado que mi vida anterior había terminado para siempre. Lo que me importaba ahora era asegurarme de que no hubiera más víctimas. Tienes razón, le dije, pero al menos voy a asegurarme de que ustedes tampoco puedan seguir siendo quienes eran. Fue entonces cuando le di la señal al oficial Méndez. En segundos, el restaurante se llenó de policías. Elena y Javier fueron arrestados simultáneamente mientras las cámaras capturaban todo. Por primera vez en meses, respiré aliviada. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Ahora venía la parte más difícil: construir una nueva vida con los restos de la anterior. El juicio de la familia Vázquez duró 8 meses. Elena fue sentenciada a 20 años de prisión. Javier recibió 15 años. Mario había muerto antes de poder ser juzgado, pero sus crímenes quedaron expuestos en los archivos del caso. Durante el proceso, se descubrieron 14 víctimas más. Algunas habían muerto, otras habían desaparecido, pero 3 estaban vivas y pudieron testificar. Sus testimonios ayudaron a construir un caso sólido que envió a los Vázquez a prisión por el resto de sus vidas. Recuperé la mayor parte del dinero que me habían robado. $530,000 fueron regresados a mi cuenta después de que las autoridades congelaran todos los activos de la familia. Era más dinero del que jamás había tenido, pero vino con un precio que nunca podré pagar completamente. Mi nombre nunca fue limpiado del todo. Aunque las autoridades mexicanas retiraron los cargos contra mí, mi nombre siguió apareciendo en bases de datos internacionales. Colombia y Panamá tardaron 2 años más en actualizar sus sistemas. Incluso hoy, 5 años después, a veces tengo problemas en aeropuertos o cuando trato de abrir cuentas bancarias. Don Aurelio cumplió su parte del trato. Usó sus contactos para conseguirme una nueva identidad legal en Costa Rica. Carmen Delgado se convirtió en mi nombre oficial, con documentos legítimos que me permitían vivir sin miedo a ser arrestada por usar papeles falsos. Compré una casa pequeña en las afueras de San José. Nada lujoso, pero mía. Nadie puede quitármela, nadie puede usarla contra mí. Trabajo como consultora para una empresa de seguros, ayudando a investigar fraudes de identidad. Resulta que mi experiencia como víctima me convirtió en una experta en detectar estafas. Patricia se convirtió en mi mejor amiga. Después del juicio se mudó a Costa Rica también. Abrió una escuela pequeña y yo la ayudo con las finanzas. Ambas entendemos lo que es perder la vida que teníamos planeada y tener que construir una nueva desde cero. 3 veces al año visito a las otras sobrevivientes de los Vázquez. Carmen, que vive en Guatemala. Rosa, que se mudó a Nicaragua. Todas tuvimos que cambiar nuestros nombres. Todas tuvimos que empezar de nuevo. Nos hemos convertido en una familia extraña, unidas por una tragedia que ninguna de nosotras merecía. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera conocido al falso Ricardo. Seguiría siendo María Elena Santos, enfermera de turno nocturno. Tal vez habría conocido a alguien genuino, me habría casado, tenido hijos. Una vida normal, predecible, segura. Pero también sé que si no hubiera pasado por esto, los Vázquez seguirían estafando mujeres. Patricia habría sido su próxima víctima. Tal vez habría muerto como las otras. Mi sufrimiento salvó vidas futuras, y eso me da una satisfacción que ninguna vida normal podría darme. El dinero recuperado me permitió hacer algo que nunca había podido hacer antes: ayudar a otras personas. Creé un fondo para víctimas de fraude de identidad. Financio abogados para mujeres que no pueden pagar representación legal. Ayudo a investigar casos similares en otros países. Carmen Delgado tiene una vida que María Elena Santos nunca habría tenido. Tengo propósito, tengo independencia, tengo la satisfacción de saber que me defendí cuando nadie más lo haría. No tengo un esposo que me engañe o una familia que me traicione. Tengo amigas verdaderas que me conocen completamente y me aceptan con toda mi historia. Hace 6 meses recibí una carta en prisión. Era de Elena Vázquez. Me pedía perdón y me suplicaba que la ayudara a apelar su sentencia. Decía que había cambiado, que se había encontrado con Dios, que merecía una segunda oportunidad. Rompí la carta sin terminar de leerla. Algunas heridas nunca sanan completamente. A veces, cuando estoy llenando formularios oficiales, mi mano duda antes de escribir Carmen Delgado. Por un segundo, quiero escribir mi nombre real. Quiero recuperar la persona que era antes de conocer a esa familia. Pero luego recuerdo que María Elena Santos era ingenua. Confiaba en las personas equivocadas. Se dejaba manipular por hombres encantadores con sonrisas perfectas. Carmen Delgado es más inteligente, más fuerte, más cuidadosa. Carmen Delgado sabe que el amor verdadero no viene con relojes de 15,000 pesos o viajes a Cancún pagados con dinero misterioso. Sabe que las personas que realmente te aman no te esconden información sobre sus finanzas. Sabe que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad,
Probablemente lo es. Anoche, mientras revisaba las finanzas de la escuela de Patricia, ella me preguntó si alguna vez extraño mi vida anterior. Extraño la inocencia, le dije. Extraño creer que el mundo era básicamente bueno y que las personas malas eran la excepción. ¿Te arrepientes de haber escapado de la estación de servicio?, preguntó. Nunca, respondí sin dudar. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto las señales antes. Hoy es viernes. En 1 hora, Patricia y yo vamos a almorzar a nuestro restaurante favorito. Después iremos al mercado a comprar flores para la escuela. Es una vida simple, tranquila, honesta. No es la vida que había planeado, pero es la vida que elegí cuando decidí luchar en lugar de rendirme. Y cada día que despierto libre, sabiendo que los Vázquez están en prisión, sabiendo que no pueden lastimar a nadie más, sé que tomé la decisión correcta. Carmen Delgado vive en paz. María Elena Santos descansa en paz. Y eso es más de lo que muchas de sus víctimas pueden decir.